Bueno, mis hermanos, el tema de hoy es un poco caliente, pero hay que decir estas cosas porque son necesarias, ¿sí o no? El Señor dijo que si nosotros no hablamos, las piedras iban ¿a qué? A hablar. Y yo veo que la bestia y su imagen no tienen miedo de hablar y hablan públicamente. Hasta procesiones hacen. Los únicos que vivimos con miedo somos nosotros. Nosotros somos los únicos que vivimos con miedo. Así que vamos a tratar un tema interesante, y es un tema de todo lo que es o la simbología existente entre la Trinidad y la adoración al Dios Sol. Bueno, pero antes de dar inicio, vamos a colocarnos de rodillas nuevamente y vamos a elevar nuestros corazones al cielo. Bondadoso y eterno Padre, gracias a ti estamos en este lugar de reunión para estudiar tu palabra, para alimentarnos de ella y asimismo salir también a repartir estos frutos del Espíritu. Padre bendito, se va a iniciar un estudio, capacítanos para ello, danos sabiduría, ábrenos el entendimiento, danos inteligencia de lo alto para poder estudiar tu santa palabra, y las verdades que se digan sean para beneficio de todos los que estamos aquí presentes y los que están a través de los medios. Buen Padre, danos tu Espíritu, el Espíritu de Cristo, fortalécenos cada día. Dale las palabras al hermano Henry, que va a trazar este estudio hoy, que sea de beneficio para todos. En el nombre poderoso y santo de tu Hijo lo agradecemos. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, saben que por toda la escritura desde el Génesis, el Señor ha tenido un mensaje para su pueblo, y el mensaje siempre ha sido que Jesús es el único medio para llegar al Padre. Por toda la escritura, ese ha sido siempre el mensaje. Al patriarca Jacob se le mostró ese mensaje y Jacob lo entendió. Hoy en día no se entiende. Vamos a leer Génesis 28, versículo 10 al 12. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Yo pregunto, ¿qué fue lo que vio Jacob? Bueno, Jacob vio una escalera, pero vio que esa escalera, un extremo, la parte inferior, estaba sobre la tierra, pero que la parte superior de esa escalera alcanzaba el cielo. Pero vio algo más Jacob. Jacob vio que todos los ángeles de Dios subían y descendían por esa escalera. Ahora viene la pregunta, ¿quién es esa escalera? Nuestro Salvador Jesucristo. Ajá. Así que esa escalera es un símbolo de la obra que Cristo hace como intermediario, como intercesor, como único puente para llegar al Padre. Así que Jesús es la escalera que une la tierra con el cielo y nos lleva a la presencia del Padre. Eso lo entendió Jacob. Hoy, después de más de 3000 años, el mundo no entiende eso.
Juan 1:50 al 51, Jesús aclaró que lo que Jacob vio era un símbolo de él mismo. ¿Recuerden que subía y descendía por la escalera? Ángeles de Dios. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, creíste. Esto es con Natanael, una conversación. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo. Así que Jesús aclaró, para que nadie tenga duda, que esa escalera que vio Jacob en su sueño era un símbolo de lo que él era para nosotros en el plan de la salvación. La única escalera o puente o pontífice que nos puede conducir a la presencia del Padre. Juan 14:6 al 9, Jesús lo dijo de manera muy clara. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieres, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que Jesús es el único camino que podemos tomar, es la única escalera por la cual podemos ingresar a la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Así que a menos que nosotros tomemos esa escalera que es Jesús, ese camino que es Jesús, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Primera de Timoteo 2:5 al 6 nos explica por qué Jesús es la escalera. Es un símbolo, esa escalera de Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Un solo qué? Mediador. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ustedes saben por qué Jesús es el único mediador entre el Padre y la tierra? ¿Por qué creen, hermanos? Porque Jesús hizo 2 sacrificios para que el hombre pudiese salvarse. El primer sacrificio, y ya vamos a leerlo, lo leímos en el tema anterior, es que Jesús se vació de su gloria. Y el segundo sacrificio es que después de que se vació de su gloria, vino y murió y derramó su sangre por cada pecador. Y por eso no existe otro camino ni otra escalera que podamos tomar para ascender a la presencia del Padre, porque solo en los méritos de Jesús encontramos la escalera para ascender al Padre. Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, ¿a quién? Y ya entendimos cómo se hace eso. Debemos tener el Espíritu de ¿quién? Para que en ese Espíritu podamos nosotros, como hijos de Dios, estar en la presencia del Padre. ¿Saben qué pasa? Cuando un creyente tiene el Espíritu de Cristo, el Padre mira. Y cuando ese creyente se arrodilla a orar, el Padre mira y no ve a un pecador, ve a su propio, y como ve a su propio hijo, todo lo que le pide su hijo se lo concede. Amén. Tremendo, ¿cierto? Ahora entienden por qué es que a veces no sentimos que nuestras oraciones no son ¿qué? ¿Ustedes qué creen que pedía Jesús? Imagínense las oraciones de Jesús. Señor, Padre, dame el último carro, el último modelo. Yo quiero una carroza
como la que tiene Faraón, jalada por 8 caballos. Y era eso, el emperador o los faraones de Egipto. Nada de eso, hermanos. Ni siquiera cuna le pidió para nacer, porque vino y nació en un pesebre. Tremendo, ¿cierto? Y las oraciones nuestras a veces son solamente para satisfacer nuestro propio ¿qué? Nuestro propio egoísmo. Este es el pasaje bien interesante que leímos anteriormente. Y acá nos dice por qué es que Jesús es el único ¿qué? Mediador. Cristo es la fuente desde la cual sus obreros deben recibir el aceite de la gracia que les permite llevar adelante su obra. Se vació de su gloria para llenar a sus creyentes con su espíritu, lo que les daría poder y eficiencia. ¿Saben cuál es la obra de intercesión que Cristo está realizando en el santuario? A ver quién me dice. ¿Por qué es que Jesús intercede? Porque saben que desde hace muchos años yo he escuchado en el adventismo que se dice que Cristo es el intercesor. Y se lee en las citas de Timoteo que se dice que no hay sino un intercesor entre el Padre y el hombre, y es Jesucristo, hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué intercede Cristo? ¿Cuál es esa labor de abogado? Pero saben que primeros escritos en la página 54 y 55 dicen algo muy interesante. Esta cita nos dice que Jesús se vació para venir a encarnarse. Antes de venir a encarnarse se vació de su gloria. Y en primeros escritos nos dice que después de que subió, en la página 54 y 55, nos dice que el pueblo de Dios que clama, le dice: Padre, danos tu espíritu. Y dice que del Padre sale el espíritu hacia el Hijo. Dice que el Hijo intercede. Dice, me llama la atención lo que dice la mensajera del Señor, porque dice que ella vio que Cristo parecía interceder. Y dice que del Padre salía el Espíritu y lo transmitía a su Hijo. Y dice que Jesús lo impartía sobre el pueblo que oraba. Así que, ¿por qué es que intercede Jesús? Para darnos su propio Espíritu. Y eso es lo que no ha entendido el mundo trinitario hoy en día. A ver, miren esto interesante. Rubian Herald, agosto 26 de 1890. Vean el propósito del diablo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el diablo ha querido hacer algo, y es que ningún creyente entienda que Jesús es el único puente para llegar al Padre. La razón por que las iglesias están débiles. ¿Por qué estamos débiles? Vamos a mirar. Enfermas y a punto de morir, es que el enemigo ha traído influencias de una naturaleza desalentadora sobre las temblorosas almas. Él ha procurado bloquear a Jesús de su vista como el Consolador. Así que Satanás hace algo que no quiere que ningún ser humano entienda en esta tierra, y es que Jesús es el Consolador. Satanás no quiere que nadie entienda que Él es el Espíritu Santo. Satanás no quiere que nadie entienda que solamente a través de Cristo se puede ascender al Padre para recibir su Santo Espíritu. Tiene problemas con eso. La única escalera. El pueblo de Israel le costó un poco entender esto, hermanos. Y uno dice, pero ¿cómo fue que Israel entró en un sistema de culto donde adoraba a los mismos dioses cananeos? ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los dioses cananeos? Baal, Ishtar
y Tamuz. También se le llamaba Astarot. ¿Ve? Se le daban diferentes nombres, pero el Dios seguía siendo el mismo. Por ejemplo, a Baal en algunas partes se le llamó Dagón, entre los filisteos, en otros se le llamó Molot. ¿Ve? Así que se le daban diferentes nombres, pero el Dios y la adoración siempre era la misma, lo mismo que la diosa. Miren lo que le advirtió el Señor al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, eflige de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero no a vosotros. Así que miren algo interesante, noten que la adoración de cualquier tipo de imagen siempre tiene una relación con la adoración ¿a qué? Al sol, la luna y las... ¿Están entendiendo? Por ejemplo, ¿qué ven ustedes que tenía de especial en la mitología griega? ¿Ustedes qué ven en la mitología griega? Los dioses, ¿qué tienen? Cuerpos de hombre y cabeza de ¿qué? De animales. Encontramos, por ejemplo, a Horus, que tiene cuerpo de hombre y tiene cabeza de ¿qué? De halcón. ¿Cómo? Sí, en los egipcios, perdón. En los egipcios. Anubis también tiene cabeza de perro. ¿Ve? Entre los egipcios. Y por eso el Señor habla aún de los animales, porque ya habían pueblos que tenían una mezcla de adoración al sol, donde había una adoración de seres, mitad hombre, mitad animal. Y el Señor le hace la aclaración al pueblo de Israel. Pero todo este sistema de adoración iba dirigido al sol. Aquí podemos ver a Baal, también conocido como Molot, dios principal de los pueblos cananeos. Pero quien adoraba a Baal, ¿a quién estaba adorando? Al sol. Es decir, hermanos, toda la adoración, tanto de Baal como de Astarot, Istar, siempre iba dirigida con un propósito, y era que quien adoraba a estos dioses terminaba dándole culto al dios sol. Acá vemos a Ahura Mazda, dios principal entre los persas. Noten una imagen, esto es una escultura real, y noten lo que hay aquí en su cabeza. ¿Qué hay? Un sol. Porque el que adoraba a Ahura Mazda, dios persa, terminaba adorando ¿a quién? Al sol. Helios, dios sol entre los griegos. Y Helios se consideraba que era el que hacía salir el sol. Así que él se le consideraba el dios sol, y ustedes pueden ver que también en su cabeza tiene ¿qué? Un sol. Aquí podemos encontrar a Mitra. Aquí escribí mal. Mitra no es un dios griego, es un dios persa también, de Medo-Persia, un dios de los medos y los persas, Mitra. Y este dios persa, Medo-Persa, fue adorado por todo el imperio romano. Y aquí, ¿qué ven en la cabeza? Esa es una escultura de Mitra. Ahora, quiero decirles que Mitra, en el tiempo de la iglesia primitiva, más o menos por el año
200 en adelante, hasta llegar al año 312, era adorado a lo ancho y largo del imperio romano. ¿Ve? Y este dios Mitra era la deidad principal a la que adoraba Constantino. Así que cuando Constantino, aparentemente en el año 312, después de la batalla de Puente Milvio, ustedes saben que Roma estaba dividido entre Occidente y Oriente. Había un emperador en Occidente y un coemperador en Oriente, y empezaron a pelear por el control de todo el imperio romano. Así que en el año 312 se llevó a cabo una batalla que se llamó la batalla de Puente Milvio, donde Constantino entró en batalla con Magencio y se reunieron en Puente Milvio. Por eso se llamó la batalla de Puente Milvio. Y Constantino le pasó algo muy interesante que le dio el diablo a Constantino. Constantino era adorador ferviente de Mitra, y Mitra era una representación de la adoración al dios Sol. Así que cuando Constantino iba a la batalla, nos cuenta la historia que Constantino vio a plena luz del día, mirando el sol, que apareció una cruz que rodeaba el sol. Y Constantino, en esa visión, se le dijo algo: en este Cid no vencerás. Así que cuando Constantino vio esa visión, Constantino entendió que el dios al que él adoraba, que era Mitra, porque era el dios Sol, aprobaba el cristianismo. Así que Constantino, después que volvió de la batalla de Puente Milvio, se convirtió en apariencia al cristianismo. Voy a decirles algo, hermanos. Revisen en toda la historia, en la historia de Israel, en la historia de la iglesia primitiva, en la historia del cristianismo moderno y en la historia del adventismo. Miren esos 4 puntos y ustedes van a encontrar algo interesante, muy interesante. Cada vez que se adoptó la adoración de una Trinidad, el pueblo terminó adorando al sol. Siempre. El pueblo de Israel lo hizo. Empezaron a adorar, como se le llama en Josué 2, a los Baales, que era Baal, Astarot y Tamuz, la Trinidad cananea. Y luego que hicieron eso, dice que el Señor lo que hizo fue decirles que estaban adorando al sol. Por eso ustedes encuentran que en la reforma que hizo Josías, dice que sacó del templo de Jehová utensilios e imágenes dedicadas a la adoración del sol, porque la Trinidad conduce a una sola cosa: la adoración al sol. Pero vamos a mirarlo. Lo mismo pasó que con Constantino. Cuando Constantino aparentemente se convirtió al cristianismo, se introdujo la Trinidad en el concilio de Nicea y luego se reafirmó en el año 380 por Teodosio. Aquí podemos ver jeroglíficos de las tribus mayas en adoración al dios Sol. ¿Sí pueden ver que está rodeado por qué? Por un sol. Son reales. Aquí podemos ver jeroglíficos egipcios en adoración al sol. Y aquí podemos ver cómo se le llevan ¿qué? Ofrendas al dios Sol. Aquí lo pueden ver. Entre los egipcios, el dios Sol era conocido como Ra. Así que de hecho la palabra o el título faraón quiere decir
hijo del dios Sol. Eso quiere decir Faraón, hijo del dios Sol. Por eso es que los egipcios creían que el Faraón era una encarnación del dios Sol. Bueno, y por eso el Faraón era adorado como un dios. Lo mismo creían los persas. Y por eso las leyes de Medo-Persia eran irrevocables. Porque no era un mero hombre, un rey el que las daba, sino que era el mismo Dios en la tierra. Aquí podemos ver a los egipcios, bien interesante, pero los egipcios también tenían, vamos a ir atrás, los egipcios también tenían sus tres deidades paganas, sus tres dioses paganos, que eran Osiris, el dios masculino, Isis, la diosa femenina, y Horus, cabeza de halcón, el dios hijo de Isis y Osiris. ¿Está bien? Ellos tenían su trinidad pagana. Pero miren a dónde conduce. Nosotros miramos esto y decimos, pero qué ignorancia, ¿cómo podían adorar al sol? Pero es que, hermanos, cuando ellos adoraban a sus tres dioses, ellos entendían que la adoración de esos tres dioses era una adoración directa ¿a quién? Al sol, al sol. Así que a cualquiera de todos los dioses egipcios que adoraran, finalmente era una adoración directa al sol. Vamos a ver si el cristianismo moderno está exento de esto. ¿Qué ven ustedes? Miren, les voy a decir algo, hermanos. Ustedes, ¿quién de ustedes ha leído el catecismo? A ver, ¿cuál mandamiento sustituyó el sábado? Recuerden que el mandamiento es la ley de Dios. A ver, ¿quién quiere, hermano John Freddy? Por favor, Éxodo 20, versículo 8. Va a leerlo acá, hermano John Freddy. Dice el Señor en su palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, dice el verso 9, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Amén. Miren qué interesante, hermanos. El cuarto mandamiento de la ley de Dios lo que hace es reconocer a Dios como el creador de todo lo existente. Así que cada ser humano que guarda el séptimo día de la semana como día de reposo está diciendo: yo solo adoro al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Amén. Pero resulta que el cuarto mandamiento fue sustituido en el catecismo por un mandamiento de hombres que dice: santificarás. ¿Cuáles fiestas? Bueno, la fiesta de San Pedro, la fiesta de San Juan, la fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta mayor que está sobre todas las fiestas, que es la fiesta del día domingo, que si cada uno de ustedes lee en el decreto del 7 de marzo del año 321 dado por Constantino, van a encontrar que en ese decreto dice que es necesario que todos paren sus labores en el día primero de la semana, el día del sol. ¿El día de qué? Qué interesante, que el domingo está relacionado con la adoración al sol. Ahora, cuando Constantino se convirtió aparentemente al cristianismo, lo primero que hizo fue introducir la adoración de imágenes.
porque a través de la adoración de imágenes, entonces, esa era una escalera, una máscara para poder llevar al cristianismo a la adoración. ¿Entienden? Lo mismo sucedió con Israel. El pueblo de Israel empezó a hacerse imágenes, ídolos, y después de eso lo que siguió fue la adoración al sol. Así que Satanás, siempre que ha introducido la adoración al sol, antes de eso ha introducido una doctrina trinitaria. Siempre lo ha hecho. Búsquenlo por toda la historia, ahí está. Cuando se quita el cuarto mandamiento, cuando Satanás, recuerden Daniel 7:25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El propósito de quitar el cuarto mandamiento de la ley de Dios era poder instaurar un sistema de religión falsa a través de la adoración de imágenes que conduciera a la adoración al Dios Sol. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Qué ven ustedes en las cabezas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí aparentemente pareciera que le está clamando a Dios, pero ¿qué ven ustedes? ¿Un rayo de qué? ¿Están entendiendo? Miren, hermanos, voy a decirles algo. En la adoración a Satanás, que es algo que muy pocas personas ven, está llena de simbología. En los cultos satánicos y de masonería, como los Illuminati, los Skull and Boy y sociedades secretas ocultistas, casi que la gran mayoría del adoctrinamiento es a través de símbolos, y a través de los símbolos comunican la adoración de a quién le están sirviendo. ¿Están entendiendo? Así que es muy importante entender esto de los símbolos. Y aquí podemos ver que a través de los símbolos se nos dice que cuando se adora a cualquiera de todos estos supuestos santos, realmente se está adorando ¿a quién? Ahora, noten dónde está el sol. Está en la ¿qué? En la cúspide, mostrando que Satanás es quien está detrás de todo esto. Aquí lo podemos ver, vea, ¿qué ven acá en esta imagen? ¿Están entendiendo, hermanos? Que toda la simbología de adoración luciferina está relacionada con la adoración al sol, pero vamos a mirar por qué al sol. ¿Qué pueden ver acá también? Un sol. Ahora, ¿quién de ustedes conoció esto? ¿Cómo se llama esto en la tradición católica? Sí, hay un nombre que se le da más específico, se le llama el Santísimo. Santísimo. Ahora, ¿qué se hace en ese Santísimo? ¿Qué se introduce aquí dentro? La hostia. Uy, la hostia. Fueron buenos católicos. La hostia. El hermano John Frey como que fue buen católico en algún tiempo. La hostia. Ahora, ¿qué se hace cuando se introduce esa hostia? Ahora, la hostia redonda, interesante, que está justo en el centro de un instrumento que tiene la imagen ¿de quién? Del sol. Y a veces se toma ese instrumento, se introduce la hostia y en las procesiones se carga y las personas van ¿qué? Tocándolo y besándolo, porque se cree que quien va ahí dentro, ¿quién es? Cristo mismo. Pero realmente ¿a quién están adorando? Oh, la gente piensa, hermanos, en el cristianismo que está adorando a Jesús, pero esa adoración es un tributo ¿a quién? Al sol. Aquí lo podemos ver. ¿Ven? Qué interesante. ¿Por qué precisamente el lugar donde se transporta supuestamente en la tradición católica el cuerpo de Cristo tiene forma de sol? Qué interesante eso. Aquí lo podemos ver. Ahora quiero decirles algo. Terminó
con los persas, con los medopersas, con los babilonios, con los pueblos cananeos, con los griegos, con los romanos, ¿terminó la adoración al sol? Por supuesto que no. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 6, nos dice, hablando del poder que se atrevió a cambiar los tiempos y la ley. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y ¿qué? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y escuchen esto. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Saben por qué la Escritura dice que se atrevió a abrir su boca en blasfemia para blasfemar del nombre de Dios? Porque se cree y se enseña en la tradición católica que quien va aquí es ¿quién? Jesús, cuando realmente es una adoración directa y luciferina en adoración a Satanás a través del símbolo del sol. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y sustituyamos esta palabra, de su santuario y de los que moran en el cielo. ¿Saben por qué blasfema del tabernáculo? Porque creó una doctrina que precisamente quita a Jesús como el único intercesor entre Dios y los hombres, y creó una tercera deidad, un tercer Dios al que se le llama Espíritu Santo, y que todo el cristianismo casi en su totalidad hoy día ha aceptado, incluyendo la denominación adventista. Vamos a mirar lo que dice la Enciclopedia Católica. El Espíritu Santo es una persona, realmente lo es, porque cuando Cristo nos da su Espíritu, nos da su propia personalidad. ¿Ve? La cuestión es decir que el Espíritu Santo es un tercer Dios, porque Cristo tiene personalidad, y cuando Él nos da su Espíritu, nos da su propia. Y por eso la Escritura, Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Eso es lo que muchos no entienden cuando leen a Elena de White, y por eso resultan diciendo que Elena de White estaba equivocada. Elena de White entendía muy bien eso. Miren lo que dice la Enciclopedia Católica. La Enciclopedia Católica afirma: la Trinidad es el término empleado para entender la doctrina central de la religión cristiana. ¿Es la doctrina qué? Central. ¿Por qué es la doctrina central en la tradición católica, la Trinidad? Pero resulta que en los pueblos cananeos también esa era la doctrina central. Resulta que entre los egipcios también esa era la doctrina. Resulta que entre los griegos también esa era la doctrina central. Y también entre los romanos era la doctrina central. Y en el tiempo de Constantino, la doctrina central del cristianismo sobre los cuales se fundó lo que hoy conocemos como cristianismo, aparentemente fue basado en la Trinidad. Vamos a ver lo que nos dice aquí. La Trinidad es el término empleado para explicar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad de que en la unidad de la deidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siendo estas tres personas verdaderamente ¿qué? Ahí está el problema. El problema no es decir que el Espíritu Santo es un ser personal, porque lo es, porque es Cristo mismo obrando en nosotros. El problema está en decir que el Espíritu Santo es una persona independiente del Padre y del Hijo, que es lo que afirma la Iglesia Católica, es lo que afirman las iglesias protestantes y es lo que afirma la Iglesia Adventista, lastimosamente. Y sin embargo no hay tres dioses, sino un Dios en esta Trinidad de personas. Qué interesante eso. Ahora, Trinidad de los pueblos cananeos. Encontramos a Baal, a Astarot, y encontramos a Tamuz.
Así que todos los pueblos cananeos, aunque como dijimos anteriormente, le daban diferentes nombres, pero adoraban a los mismos tres dioses. La Trinidad griega estaba formada por Hera, Zeus y Ares, dios de la guerra. La Trinidad egipcia estaba formada por Osiris, Isis y Horus. Horus, Osiris, que era el dios principal, y Isis, la diosa femenina. Ahora, si ustedes miran, todos tienen símbolos del sol. Ahora, esto es bien interesante. Esto lo tomé de un libro de masonería y ocultismo. Y vean lo que dice de la Trinidad. Bien interesante. Y esto es bien interesante. Hay un libro, como ustedes lo pueden ver acá, que se llama Símbolos Ilustrados de la Masonería. Así se titula el libro. Lo tomé de ahí y hay una cantidad de símbolos tremendos que se utilizan en las sectas y sociedades secretas masónicas como los Illuminati. De hecho, quiero decirles que la doctrina católica es una doctrina de ocultismo. Esa es la principal sociedad secreta de adoración a Lucifer. La pirámide tiene una estrecha relación en su significado simbólico con él. ¿Con qué? ¿Ustedes saben por qué los egipcios hacían tantas pirámides? Bueno, porque era un símbolo de la Trinidad a la que ellos... El triángulo representa a dioses paganos. Entre los egipcios representaba a Isis, Horus y Osiris. Qué interesante. Esto es lo que dice el libro de masonería y ocultismo. Ahora, en el diccionario enciclopédico Larousse dice algo bien interesante. Dice, la Trinidad es la escalera, hablando de los egipcios, dice, es la escalera que conduce a la adoración de Ra, el dios sol. Qué interesante, que dice que como Cristo, la escritura dice que Cristo es la escalera que nos conduce al Padre. Pero el diccionario dice que la Trinidad entre los egipcios era la doctrina, el sistema de adoración que conducía a la adoración de Ra, el dios sol. Interesante eso. Aquí pueden ver ustedes, ya sabemos que el triángulo representa a dioses ¿qué? Paganos. Y aquí ustedes lo pueden ver. ¿Está en el billete de qué? ¿Y saben por qué está ahí? Porque Estados Unidos, pero eso es otro tema, el estado de Maryland fue uno de los primeros estados que fue infiltrado por los jesuitas. Después hablamos de eso, pero escuchen algo. Cuando Estados Unidos se independizó, ya estaba infiltrado por los jesuitas que vinieron de Europa. Y eso lo podemos ver acá. ¿Por qué un triángulo en el billete de dólar? ¿Y por qué el ojo que todo lo ve en la cúspide? ¿Recuerdan dónde está el sol en las imágenes? En la cabeza. ¿Por qué? Porque resulta que la Trinidad es la escalera. Ahora, noten que esa pirámide tiene forma de ¿qué? De escalera, hermanos. Porque es la escalera que conduce la Trinidad a la adoración del Dios. Qué interesante, ¿cierto? Aquí podemos ver por qué el logo de la Trinidad en la tradición es un triángulo. ¿Sabían ustedes que también pasa así en la iglesia adventista? Es un triángulo. Todo esto es simbología de adoración ¿a qué? Al sol. Aquí pueden mirar, Trinidad, la escalera que conduce a Ra, Dios Sol. Todo es tomado de la egiptología. Catedral de Askingran en Alemania. Miren lo que hay en esa catedral católica. ¿Qué hace este símbolo ahí? Un sol con un triángulo y un ojo.
Ellos nos están diciendo a través de símbolos a quién están. Luego lo podemos ver acá nuevamente, en la Catedral de Salta, en Argentina. Y yo escribí un libro de 180 páginas donde está toda esta información. Si hay hermanos que quieran contribuir para regalarlo, para que le abramos los ojos al mundo. Ahora, ¿qué hace esto en el Club de Conquistadores? ¿Qué hace el triángulo, que es el eslogan en el Club de Conquistadores? Porque es símbolo de la ¿qué? Ajá, pero exacto. Exacto. Y miren esto, que todo esto me está diciendo que ven acá en este símbolo. Está ¿qué? El triángulo a la inversa, pero ¿en medio de qué? ¿Sí lo están mirando? En medio del sol. Porque la Trinidad es la doctrina que conduce a Ra, el Dios Sol. ¿Qué hace esto en las universidades y colegios adventistas? Como por ejemplo, este es nada más de allí de Bucaramanga. ¿También? Ahí ven. ¿Qué nos están diciendo a través de todo esto? Mire, hermanos, el adventismo como organización hace muchísimos, pero muchísimos años que fue infiltrado por los jesuitas, por simbología luciferana, y a través de todos esos símbolos nos están diciendo a dónde están conduciendo al pueblo, a la adoración de quién. ¿Saben cuándo se va a sintetizar eso? En la ley dominical, la observancia del día del. Pero para poder llegar a la observancia del día del sol, hay que primero pasar por la escalera que conduce a Ra, la doctrina de la. ¿Están entendiendo o está muy complicado esto? Esto está muy sencillo, ¿sí o no? Aquí podemos ver, de hecho estas llamas son las llamas que salen de la boca de un dragón en un escudo de un país. Aquí podemos ver qué hace toda esta simbología. Ahora, toda esta simbología del triángulo, que es símbolo de la Trinidad y la adoración al sol, ustedes la pueden encontrar en folletos de escuela sabática. Yo tengo hartos donde está el triángulo con un sol, porque a través de los símbolos van adoctrinando a las personas para lo que están haciendo y van a hacer. Miren lo que dijo el Señor al pueblo de Israel, pero me llama la atención que la mensajera del Señor dice que debemos leer cuidadosamente Ezequiel 8 y 9, porque esos dos capítulos van a tener un cumplimiento específico en el pueblo. Vean lo que dice: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Y a quién adoraban? Y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Notan eso? Que el pueblo de Israel entró en una forma de doctrina y forma de culto, ceremonial de culto, que iba todo dirigido a adorar al sol. Y está pasando lo mismo. Sí. No lo tengo en el momento, me tendría que buscarlo porque yo lo encontré y lo tengo por ahí en unas diapositivas, creo, pero hace muchos años. Pero lo podríamos buscar. De hecho, pues usted ve, ¿no?, que Ezequiel 8 habla de las abominaciones del pueblo de ¿qué? De Dios. Y Ezequiel 9 habla del sellamiento. Vi 6 varones que venían de la puerta de arriba que mira hacia Jerusalén, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos vi a un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y Jehová le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por en medio de la ciudad, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, y aun a los de pecho, hasta que no quede ni uno. Pero en todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues por los varones que estaban delante del templo. Eso dice Ezequiel 9:4 en adelante. Así que, miren algo bien interesante, que las abominaciones que se están haciendo de Ezequiel 8 tienen un cumplimiento en este tiempo, en el pueblo que Dios llamó para predicar el mensaje de los 3 ángeles, y por esas abominaciones el pueblo va a ser abandonado. Y lo que van a venir son las plagas. Y esas plagas solamente van a caer sobre todo aquel sobre el cual haya señal en la que. Y Apocalipsis 14:1 nos dice que esa señal es el Padre y el Hijo escrito en su frente. Apocalipsis 14. Bueno, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán, ¿a dónde? Y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Qué terrible sentencia. Por eso, hermanos, miren, yo les digo algo. Hay una forma de adoración al sol a través de la simbología, pero también hay una forma de adoración al sol en mi actitud como adorador frente al tiempo en que estamos viviendo. La vanidad, el orgullo, la suficiencia, el egoísmo, el vivir para sí mismos, no pensar en todas las almas que se están perdiendo cuando podemos apoyar con nuestros talentos, nuestras fuerzas y nuestros recursos la obra de Dios para que avance, también es adoración al sol, porque estamos apoyando un sistema creado por Satanás para enredar a las personas. Ahora sí vamos a mirar por qué Satanás, ya terminamos, por qué Satanás está tan interesado en que la gente adore al sol. ¿Cuál es la preocupación de Satanás? ¿Por qué Satanás tiene tanto empeño en que desde el Génesis, empezando con Nimrod, Génesis 10, se estableciera un sistema de globalización donde el centro del culto fuera la adoración al sol? Lo hizo con los antidiluvianos, lo introdujo en Israel, lo introdujo en la iglesia cristiana primitiva, lo introdujo en el cristianismo en el tiempo de las iglesias protestantes, y lo introdujo en el adventismo. ¿Cuál es el interés de Satanás a que se adore el sol a través de la Trinidad? Vamos a verlo. Hubo uno que pervirtió la libertad, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 13. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. ¿Qué puesto tenía Luzbel en el cielo? ¿Qué puesto? Tercero. Dice que después de ¿quién? Era el más exaltado, no porque participara de la misma naturaleza y divinidad del Padre y el Hijo, no por eso. ¿Lo puede agrandar ahí, por favor? No porque participara de la misma naturaleza, sino porque Dios en su misericordia lo creó y lo dotó de poder y de gloria. Bueno,
Así que después de Cristo estaba el Padre, estaba el Hijo, y después del Hijo, el tercero en el cielo con más poder y gloria era Luzbel. Bueno, no había un tercero simplemente porque no existe, al que se le llamara el tercer Dios Espíritu Santo, como afirma la Iglesia Católica. Pero vamos a ver por qué esto. ¿Ustedes saben cómo se le llamaba a él? Uy, interesante. Lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? ¿Quién es el que sale en la mañana? El lucero de la mañana. Interesante, ¿no? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. O sea que cuando llega la mañana, ¿quién sale? El hijo de la, que es. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Saben que el Señor le dio un título a Luzbel? Le llamó lucero, hijo. Pero como Satanás no pudo cumplir sus propósitos en el cielo, y Apocalipsis 12 nos dice que fue expulsado del cielo y que descendió a la tierra con gran ira, Satanás hizo algo. Satanás creó una doctrina mediante la cual sea una escalera que conduzca a la adoración del sol, porque él se hace adorar como el Dios Sol. Ahora entienden que cuando los cananeos, cuando el pueblo de Israel adoraban la trinidad pagana de los cananeos, estaban entrando en un sistema de adoración directa. ¿A quién? Al lucero, hijo de la mañana, que es Satanás. ¿Están entendiendo por qué el Señor prohibía tanto eso? Y hoy no está la cosa diferente. Hoy no está la cosa diferente, hermanos. El mundo hoy está adorando al Dios Sol a través de todo el sistema babilónico y de culto que se hace a la Trinidad. Todo el sistema organizado de imágenes, de ídolos, tiene un solo propósito: llevar a la adoración del Dios Sol. Satanás no pudo establecer su gobierno, su trono, y no pudo ser adorado en el cielo, que era lo que deseaba, pero estableció un sistema de culto mediante el cual en esta tierra millones y millones de personas hoy día, sin saberlo, le siguen adorando. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor permita que podamos difundir todas estas verdades, a veces un poco duras, ¿cierto? Pero son la verdad. Que lo podamos hacer a través de la voz, que lo podamos hacer a través de la pluma, escribiendo, repartir folletos, porque la gente necesita saber todas estas cosas. Apocalipsis 14, 6 al 12 nos habla precisamente de un pueblo que iba a denunciar a Babilonia y sus doctrinas falsas, y necesitamos hacerlo. Así que el Señor los bendiga y que por su gracia podamos nosotros ser centinelas de la verdad. 1931, después de que murió el último pionero, se introdujo en el adventismo la Trinidad. Pero la cuestión es que, bueno, el Señor en su misericordia a todos nosotros, porque Él conoce los corazones, por eso no debemos juzgar los motivos de ninguna persona que cree en la Trinidad, porque a nosotros también el Señor nos llevó a la iglesia siendo trinitarios. ¿Ve? Y siendo trinitarios nos mostró que no existe una Trinidad,
pero antes de eso nos pasó por ahí. Entonces nosotros no debemos ni condenar, ni decir que un trinitario no recibe el Espíritu de Dios, porque muchos lo reciben, pero lo que sí debemos hacer es denunciar a la bestia y a su imagen, como nos dice la Escritura. Yo hoy día veo que los predicadores de profecía están dedicados a seguirle las pisadas al Papa. Hasta el Papa entra a comer y miran a ver, el Papa va al baño, todo el mundo mira al Papa. Pero es que eso no es lo que, no debemos seguirle las huellas al Papa, debemos mirar qué es lo que está enseñando y qué es lo que está haciendo el diablo a través de ese sistema religioso. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente, porque de nada nos sirve seguir al Papa si la gente no entiende realmente lo que está pasando en su sistema de culto. Eso es lo único que me interesa a mí. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia. Padre, te suplicamos que permitas que estas verdades puedan llegar a miles y miles de personas en todo el mundo, que se pueda dar el fuerte pregón como una denuncia contra Babilonia, contra la bestia y contra su imagen, y que podamos nosotros, Señor, si fuere necesario, entregar nuestra vida por ti, hacerlo. Permite que podamos estar firmes, Señor, como portaestandartes de tu verdad. Bendícenos, Padre, te lo imploramos. Llénanos de tu Espíritu, cúbrenos, Señor, con tu poder, protégenos de las garras del enemigo, Señor, porque sabemos que estamos en guerra y que solamente podemos pelear contra él con las armas del Espíritu. Por eso te pedimos, te imploramos el Espíritu de tu Hijo, para que viva en nosotros. Estas bendiciones las suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.